¿Qué tal, muchachos? Buen día. En este momento vamos a platicar acerca del análisis de sensibilidad en cuanto al análisis de recursos, ¿sale? Es decir, al lado derecho de nuestras restricciones. Para ello, pues, preguntándoles de inicio, ¿ustedes creen que es posible modificar el uso de recursos sin alterar el punto óptimo de operación de un sistema? Dicho de otra forma, ¿no? Si a la empresa a la que ustedes van ya está trabajando de cierta manera, ¿creen ustedes que pueden modificar el uso de los recursos necesarios? Yo creo y esperaría que ustedes piensen que sí, ¿sale? Sin embargo, no lo podemos hacer al tanteo. No nos conviene. ¿Por qué? Porque podemos generar problemas dentro de la programación de la planta al modificar sin tomar en cuenta otros aspectos el uso de los recursos. ¿Sale? Eh, Además, si de repente nosotros cambiamos drásticamente alguno de los recursos, puede ser que generemos un cambio en el punto de operación de nuestro sistema, en el punto de operación de las líneas de producción o de la programación de mantenimiento, de las revisiones de calidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado cuando nosotros modificamos la cantidad de recursos necesarios. Para eso podemos realizarlo a través de un análisis, que es lo que vamos a comentar en este momento, ¿no? Partimos de un problema inicial. Es un problema de una empresa que genera, bueno, que produce tres juguetes: los trenes, los autobuses y los carros. Y bueno, los trenes van a ser la variable uno, los autobuses la variable 2, los carros la variable 3. Reportan unas ganancias de $3 por cada tren, de $2 por cada autobús y de $5 por cada carro. Y están restringidos con tres ecuaciones, ¿no? Cada una es de una operación. Entonces la operación uno está restringida a 430 minutos por día. La operación 2 restringida a 460 minutos por día. La operación 3 a 420 minutos por día. Y en el sistema pueden ver la cantidad de minutos que se consume para cada uno de los productos en cada una de las operaciones. Como estamos hablando de productos, las variables son no negativas. Quiere decir que lo menos que podemos producir es cero, ¿no? Yo puedo producir de cero en adelante. No quiero hacer nada, no produzco nada. Pero no por no hacer nada, empiezo a desproducir, por decirlo así, ¿no? Yo sé que la palabra no existe, pero para que entendamos la importancia del tipo de variable, que en este caso son no negativas. ¿Sale? Bien, ¿qué vamos a hacer con nuestro sistema? Para que nosotros podamos trabajar este análisis de recursos, el análisis del lado derecho de las restricciones, pues precisamente vamos a generar nuevas variables del lado derecho de las restricciones. Los sistemas dentro de la programación lineal, dentro de la solución del método simplex, nos pide que del lado derecho no pongamos variables. Sin embargo, para hacer este tipo de análisis, ahorita las vamos a dejar de ese lado. Vamos a hacer un análisis y posteriormente les comentaré algo muy particular de estas variables para que lo puedan resolver de forma más fácil. ¿Sale? Por ahorita los vamos a dejar. Pues precisamente esas variables nos van a permitir establecer las diferencias mínima y máxima sobre las cuales puedo modificar el uso de mis recursos sin alterar el punto de operación de mi sistema. ¿Cómo va a ser esto posible? Bueno, ya tenemos este sistema con las nuevas variables y si nosotros lo convertimos en una tabla para resolverlo a través del simplex, tendríamos algo como esto: nuestra columna de z, nuestra columna de cada una de las variables, x1, x2, x3, tres columnas más que son las holguras: la holgura de la operación 1, esta holgura es debida al menor o igual de la operación 1, la segunda holgura debida al menor o igual de la operación 2, la tercera holgura debida al menor o igual de la operación 3. Y nuestra columna solución.
Como tenemos 3 nuevas variables, pues tendríamos 3 nuevas columnas. Esta variable de 1, ¿sale?, solo aparece en la primera restricción, entonces aquí está el 1 para D1 y todas las demás tienen 0. Lo mismo con la segunda, lo mismo con la tercera, ¿no? Aquí está la segunda con un 1 en la segunda restricción y todos los demás 0. Y D3 va a tener un 1 en la última restricción y todos los demás coeficientes van a ser 0. ¿Sale? Algo importante, quiero que lo noten desde ahorita y lo vamos a ver en este proceso de solución mediante el tableado del simplex. Vean ustedes las columnas de las holguras S1, S2 y S3 y ahora vean las columnas de D1, de D2 y de D3. Si se dan cuenta, son las mismas. Tienen los mismos valores en las mismas posiciones. ¿Sale? Ok, esas columnas S1, S2 y S3 corresponden a las variables básicas. Ahorita vamos a ver cómo se comportan y con eso vamos a poder reducir los cálculos las siguientes veces que ustedes quieran aplicar este análisis de recursos. Bien, tomando en cuenta esta tabla, como es una maximización, pues buscamos la variable más negativa, que en este caso vendría siendo el menos 5. Y ya teniendo la entrada, pues buscamos la salida, haciendo las divisiones, ¿no?, las soluciones entre los valores de esa columna. Bueno, pues encontramos que la segunda holgura tiende que ser nuestra variable de salida. Generamos nuestras operaciones. Yo les recomiendo que con calma vayan realizando sus operaciones. Aquí lo hago un poco más rápido ya que no es prioridad ahorita el método simplex. Se supone que a estas alturas ya lo conocen, ya lo dominan. Y la importancia ahorita recae en el análisis de recursos. Nuestra siguiente iteración, x2 sería nuestra variable de entrada. Es el único valor negativo en esta segunda iteración. Y bueno, vemos que la holgura S1 es nuestra primera salida. Otra vez lo hago notar. Vean los valores de las columnas S1, S2 y S3 y vean los valores de la columna D1, D2 y D3. Como han tenido los mismos valores desde el principio y las operaciones, por decirlo así, entre renglones son las mismas, vamos a ver que se comportan de la misma manera. Bien, teniendo esta segunda decisión de variable de entrada y variable de salida, llegamos a nuestra tabla solución. ¿Por qué es la tabla solución? Pues simplemente porque ya no tenemos variable de entrada. Ya no hay valor negativo en la función objetivo que nos permita continuar con el método simplex. ¿Sale? Entonces, a partir de aquí vamos a poder empezar nuestro análisis de recursos. ¿Qué es lo que vamos a ver? Pues vamos a tomar en cuenta la columna de solución y las columnas de las variables de 1, de 2 y de 3. Y con eso vamos a generar un sistema de ecuaciones. Primero, si nosotros hiciéramos una interpretación, recuerden ustedes que la columna solución es igual a los valores de las variables básicas, ¿no? Es decir, si no tuviéramos las columnas de 1, de 2 y de 3, estos valores, el 1350, el 100, el 230 y el 20, serían resultados directos de las variables z, x2, x3 y s3. Sin embargo, como metimos las variables de 1, de 2 y de 3 del lado derecho de las restricciones, pues los resultados también serían parte de la igualdad con las variables básicas. Por eso es que tenemos el sistema de aquí abajo. ¿Sí? Ok. En este caso, las iteraciones generaron unas tablas bastante extensas. Pero, como se los dije desde un principio, si se dan cuenta, la columna de 1, de 2 y de 3 terminan siendo iguales a S1, S2 y S3, que fueron las variables básicas al inicio del problema. ¿Sí? Eso es importante. La variable básica de nuestra primera restricción era S1. Entonces, nosotros podemos suponer
que cuando terminemos de hacer los cálculos, los valores de S1 van a corresponder a D1. La variable básica de nuestra segunda restricción fue S2, entonces todos los coeficientes de S2 van a corresponder a la variable D2. Y los coeficientes de la variable de holgura S3, ¿sale? Dado que S3 fue la variable básica de la tercera restricción, bueno, pues esos coeficientes van a corresponder a la variable D3 para el sistema de ecuaciones. Bien, dentro de estas ecuaciones, la ecuación de la función objetivo no la vamos a tomar en cuenta, ¿sí? Nos van a importar cuáles fueron las variables básicas dentro del sistema y de ahí vamos a tomar las ecuaciones correspondientes. Entonces, de estas 4 primeras ecuaciones, vamos a descartar la de z y solo vamos a tomar en cuenta las de las variables básicas, x2, x3 y x6. Con esas 3, nosotros vamos a generar un sistema de ecuaciones, ¿sí? Si se dan cuenta, por eso tengo aquí clausurados, por decirlo así, las igualdades, porque solo vamos a tomar el lado derecho de esas ecuaciones y las vamos a equiparar, por decirlo así, ¿no? Las vamos a meter dentro de una desigualdad de tipo mayor o igual a 0. Porque recuerden ustedes que la columna de solución más las columnas de 1, de 2 y de 3 se encuentran del lado derecho de nuestras restricciones. Y una condición para que el método simplex sea válido es que el lado derecho no puede ser negativo. Entonces vamos a agregar esa condición aquí. Por eso cada una de estas 3 ecuaciones tienen un mayor o igual que 0. Recuerden que esa condición del simplex siempre debe de cumplirse. Entonces, cuando hacemos un análisis de recursos, no nos va a importar si es una maximización o si es una minimización. Siempre, siempre vamos a generar el sistema de ecuaciones con el lado derecho mayor o igual que 0. Bien, ya tenemos estas 3 ecuaciones. Lo que nosotros acabamos de generar es un conjunto de ecuaciones que mantienen el intervalo de factibilidad. Quiere decir que todas las soluciones que nosotros hemos encontrado hasta el momento van a permanecer factibles mientras nosotros no cometamos el error de que estas ecuaciones sean negativas, ¿no? O que el resultado de estas ecuaciones sean negativas. Mientras mantengamos el 0 o un valor mayor que 0, conservamos la factibilidad de nuestro sistema, que es bastante importante, como ya lo hemos visto otras veces. Bien, con estas ecuaciones, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, pues resulta que de 1, de 2 y de 3 son las diferencias que nosotros podemos generar en nuestros recursos. Y mientras los valores que nosotros pongamos para D1, D2 y D3 satisfagan las desigualdades que nosotros acabamos de encontrar, pues el sistema sigue siendo factible. Un ejemplo, vamos a suponer que D1 va a valer 100, D2 va a valer 100, D3 va a valer 100. ¿Sí? Recuerden que es una variación con respecto a los recursos originales. El recurso original era tiempo, eran minutos, entonces yo estoy incrementándole 100 minutos a cada una de las operaciones. Y quiero ver si al realizar esto mantengo la factibilidad de mi sistema. Bueno, lo que tengo que hacer es sustituir estos valores dentro de las ecuaciones que tenemos aquí arriba. Sustituyendo esos valores, ¿no? Nosotros podemos ver que arriba tenemos un 100 más un medio de 100 menos un cuarto de 100. Sería 100 más 50 menos 25. Tendríamos 125 y es mayor o igual a 0. En el segundo caso, 230 más un medio de 100
tendríamos 230 más 50, 280, que también es mayor o igual a 0, y en el último 20 menos 2 veces 100 más 100 más 100, ¿no? Entonces son 20 menos 200 más 100 más 100, terminarían siendo 20, que también es mayor o igual a 0, ¿no? Cumplo con estas tres condiciones, los tres valores están por encima del 0, entonces estoy manteniendo la factibilidad de mi sistema. También puedo cambiar la factibilidad una variable a la vez, una diferencia a la vez. En la práctica, esto es mucho más común que hacer un cambio con las tres variables, ¿sí? Un ejemplo, imagínense ustedes que están diseñando un carro y que ya diseñaron o que ya llevan rato diseñándolo y encontraron el mejor diseño posible. Para ustedes y para la empresa resulta que ese diseño es lo mejor que ha tenido hasta este momento la empresa. ¿Sale? Imagínense que una vez que ya llegaron ahí, hacen un análisis con los recursos porque quieren hacer variación y le mueven todo al mismo tiempo, ¿no? Así de, ya tenía esta forma, vamos a cambiarle la forma. El motor ya era de este tipo, vamos a cambiárselo también. No sé, los interiores eran de esta forma, vamos a cambiárselos también. Y que ustedes al hacerle cambios a todos, sigan esperando que el diseño sea perfecto, por decirlo así, ¿no? Cambiar todo a la vez no es bueno. Lo mismo va a pasar acá, ¿sale? Y pasa en cualquier línea, en cualquier proceso. No podemos estarle cambiando todo de una vez. Otro ejemplo. Imagínense ustedes su comida favorita, la que sea, ¿no? Y que de repente, esta es mi comida favorita, pero ahora le voy a cambiar todo. Le voy a cambiar los ingredientes, le voy a cambiar el proceso de fabricación, ¿no? Es más, hasta voy a cambiar de restaurante. Y que al hacer todos esos cambios, ustedes esperen que el resultado sea el mismo. Es decir, que les siga gustando esa comida. Va a ser muy difícil, ¿no lo creen? Sin embargo, si vamos cambiando una variable a la vez, puede ser que encontremos mejores resultados, ¿no? Nada más que teniendo la seguridad de que si algún movimiento que hicieron no es adecuado, bueno, pues se pueden regresar fácil al ejemplo anterior, ¿no? O al paso anterior. Lo mismo pasa aquí. Entonces muchas veces vamos a trabajar variable por variable. Vamos a suponer ahorita que vamos a trabajar solo con D1. Entonces, de todo este sistema de ecuaciones, las variables D2 y D3 no van a cambiar. Como no van a cambiar, y estamos hablando de que esas variables son una diferencia, por decirlo así, si no va a haber diferencia, quiere decir que estas variables tomarían un valor de 0. Y es lo mismo que si yo las elimino. Eso va a simplificar mucho el sistema de ecuaciones. Para D1 terminaríamos con este sistema. 100 más 1 medio de D1 como primera restricción o como primera ecuación. Todo eso debe ser mayor o igual a 0. La segunda ecuación me dice que 230 debe de ser mayor o igual a 0. Ya desde ahorita podemos saber que lo cumple, ¿no? Y la tercera me dice que 20 menos 2 de 1 mayor o igual a 0. Bien, voy a necesitar ir realizando ciertos despejes, ¿no? La primera ecuación, el 100 que está sumando pasa del otro lado restando. En la tercera, el 20 que está sumando pasa del otro lado restando. La de en medio no la tomo en cuenta, 230 ya es mayor o igual a 0. Ahí, en esa ecuación, esa relación siempre se cumple, independientemente de los valores de D1. Sin embargo, la primera y la tercera no. Necesito saber dentro de qué valores se permite mantener la desigualdad original. Siguiendo con los despejes, en la primera ecuación tengo un medio de D1, ¿ok? Ese un medio está multiplicando a D1, pasaría dividiendo del lado derecho, ¿no? Los signos de desigualdad se mantienen porque no voy a hacer una multiplicación o división con un negativo.
Y yo esperaría entonces que D1 termine siendo mayor o igual que menos 200. En la tercera ecuación tenemos un menos 2D1. Voy a pasar ese menos 2 que está multiplicando a D1 del otro lado. Como está multiplicando, ¿no? Lo que voy a hacer es dividir ambos lados entre menos de 2, ¿sale? O como comúnmente decimos, pues está multiplicando de un lado, pasa del otro lado dividiendo, ¿no? Como ustedes lo acostumbren llamar. Vamos a generar una multiplicación o una división por un número negativo. Entonces, la desigualdad va a cambiar de sentido. Y eso va a hacer que D1 ahora sea menor o igual a 20. Y aquí tenemos los resultados, ¿no? De la primera ecuación, D1 va a ser mayor o igual a menos 200. Tenemos un menos 100 acá. Multiplicamos ambos lados por 2 para que esto un medio por 2 nos diera 1. Y ese coeficiente 1 desaparezca. Y por eso nos quedó un menos 200 acá. Como la multiplicación fue por un número positivo, la desigualdad se mantuvo. En este otro caso, dividimos ambos términos entre menos 2. Menos 2 entre menos 2 nos da un 1 y ese coeficiente 1 lo podemos desaparecer. Y menos 20 entre menos 2 nos da un 10 positivo que está de este lado. Sin embargo, como la división fue con un número negativo, la desigualdad debe de cambiar de sentido. Ya que tenemos resueltas todas las ecuaciones, podemos generar un intervalo. Ese intervalo me va a permitir definir de dónde a dónde puedo generar una diferencia en los recursos manteniendo el punto óptimo de operación. Por un lado, D1 debe de ser mayor o igual a menos 200. Y aquí está, ¿no? D1 es mayor o igual a menos 200. O dicho de otra forma, menos 200 es menor o igual a D1, dependiendo de por dónde lo estás leyendo. Matemáticamente hablando, porque obviamente si eso lo llega a escuchar un matemático me va a agarrar a trancazos digitales. Bueno, si lo leemos correctamente sería menos 200 menor o igual a D1. Y por otro lado tenemos que D1 es menor o igual, D1 menor o igual a 10, que está expresado en esta otra parte del intervalo. Eso quiere decir que D1 puede tomar como valor más bajo el 200 y de ahí puede ir creciendo hasta tomar como valor más alto el 10. Mientras mantengamos eso, nosotros vamos a lograr un cambio en los recursos sin modificar el punto de operación de nuestro sistema. Este entonces es el intervalo de factibilidad de la variable D1 de manera independiente. Algo similar vamos a hacer ahora con D2. Nuevamente, como no van a haber modificaciones en D1 y D3, todos esos los podemos tomar como ceros y eliminarlos del sistema. Ya que los eliminamos, se simplifica nuestro sistema. 100 menos un cuarto de D2 mayor o igual a 0, 230 más un medio de D2 mayor o igual a 0 y 20 más D2 mayor o igual a 0. Generamos los despejes, primero las constantes las pasé del otro lado y los coeficientes que están multiplicando los valores de D2 van a generar multiplicaciones o divisiones que van a hacer que nuestro sistema, o bueno, que esas variables terminen siendo despejadas y en algunos casos, en este caso lo podemos ver de entrada con la primera restricción, ¿no? O con nuestra primera ecuación, que vamos a tener un cambio en el signo de desigualdad, ¿vale? Aquí tuvimos que hacer una división entre menos un cuarto, aquí también entre menos un cuarto, por eso termina siendo positivo, termina siendo un 400, este terminó siendo un 1 y la desigualdad cambió de sentido. En los otros dos casos, el coeficiente que multiplica de 2 es positivo, por eso es que se logró hacer el despeje sin afectar los signos de desigualdad. Con esto podemos ahora establecer el intervalo para la variable de 2, que nos terminaría quedando de menos 20 a 400. Mucho cuidado,
muchas veces puede pasar algo como lo que estamos viendo aquí. Por un lado, mi primera ecuación me dice que D2 debe de ser menor o igual a 400. Y aquí lo tengo, D2 menor o igual a 400. Pero por el otro lado, por la parte baja, una me dice que D2 debe de ser mayor o igual a menos 460 y otra que D2 debe de ser mayor o igual a menos 20. Recuerden ustedes que esto es un sistema de ecuaciones. Entonces todos los posibles resultados deben de satisfacer todas las ecuaciones. Y si ya los tengo aquí despejadas, cualquier valor que yo tome para D2 debe de cumplir con esto, con esto y con esto. ¿Sí? Si yo tomara como extremo en la parte baja este menos 460, vamos a suponer literal el menos 460, si yo lo sustituyo aquí, menos 460 es menor o igual a 400. Claro, menos 460 es mucho menor a 400. En la segunda, menos 460 debe de ser mayor o igual a menos 460. Entonces, el valor de menos 460 de este lado cumpliría con la igualdad. En la tercera, menos 460 mayor o igual a menos 20. Mucho cuidado, aunque por número parece que 460 sí es mayor o igual a 20, los signos afectan. Menos 460 no es mayor que menos 20. Y si tienes duda, agarra y dibuja una recta numérica. Del lado izquierdo de la recta están los valores más pequeños. Del lado derecho de la recta, si ahí estás anotando, hacia los lados positivos, ¿no? Hacia los valores positivos. Del lado derecho se encuentran los valores mayores. Y si en esta recta que viene de menos infinito a infinito tú dibujas el punto de menos 460 y el punto de menos 20, menos 460 se encuentra más a la izquierda, es decir, es menor que el menos 20. ¿Sale? Entonces mucho cuidado, cuando existe más de un valor para tomar alguno de los extremos hay que revisar cuál es el adecuado. Si nosotros hablamos de menos 20 a 400, cualquier valor que se encuentre ahí va a cumplir ahora sí con las tres condiciones. Y entonces tenemos ya el intervalo de factibilidad para nuestra segunda variable, para D2. Algo similar, obviamente, para D3. Ahora D1 y D2 valen 0, los podemos eliminar. Tenemos un sistema con ecuaciones que dependen de D3. El primero ya me dijo 100 es mayor o igual a 0, definitivamente. El segundo dice 230 mayor o igual a 0, también, ¿no? Y el tercero es el único que depende de D3, 20 más D3 mayor o igual a 0. Generamos los despejes, D3 es mayor o igual a menos 20 y con eso tenemos el intervalo. Si por alguna razón no tenemos algo que nos limite del otro lado, como pasó aquí, ¿no? En la parte baja, el menos 20 limita, aquí está. Pero por la parte alta, ninguna de las otras ecuaciones nos ayudó. Entonces, como no hay límite, en teoría el intervalo por la parte superior puede crecer hasta infinito. Como estamos hablando de recursos, es difícil que una empresa, ya hablando en aspectos reales, pueda tener recursos infinitos. Sin embargo, ahí nos permite pensar o suponer que podemos incrementar tanto como nosotros queramos el recurso de la actividad 3, ¿sale? O de la operación 3, sin que eso afecte nuestro punto óptimo de operación del sistema, ¿sale? Aquí tenemos ya nuestro intervalo de factibilidad de la variable D3. ¿Qué podemos hacer con esto? Bueno, pues nosotros podemos generar una tabla con los intervalos de factibilidad. ¿Sale? Algo importante, cuando nosotros nos encontremos dentro de estos intervalos, los costos duales se van a mantener. Mientras nosotros logremos hacer estos incrementos o reducciones, ¿sale? De los recursos dentro del intervalo que hemos calculado, el precio dual se debe de mantener.
Es decir, la operación 1 sigue costándonos 1, la operación 2 sigue costándonos 2, la operación 3 sigue sin costarnos nada. Si nosotros salimos de estos intervalos, es altamente probable, seguro que los costos duales cambien y eso puede afectar el rendimiento de la empresa, las ganancias esperadas. Entonces, conviene trabajar dentro de los intervalos. Ya habíamos visto cuáles serán los intervalos resultantes. ¿Cómo lo puedo interpretar? Bueno, pues estos son nuestros valores actuales. La operación 1 tardaba 400, o tenemos disponibles 430 minutos para la operación 1, 460 minutos para la operación 2 y 420 minutos para la operación 3. Analizando la primera operación, me dice que D1 puede ir de menos 200 a 10. Si esos valores extremos se los aplico al valor actual, quiere decir que yo tengo un mínimo de esos 430 menos 200. Por eso aquí el valor mínimo es 230. Y un valor máximo de 430 más 10. Por eso aquí el valor máximo es de 440. Algo similar con el segundo término, el de la operación 2. Actualmente tenemos 460 minutos y para no perder estos costos duales y el punto de operación, etc., puedo reducir un máximo de 20 minutos y trabajar 440 minutos o un máximo, ¿no?, de 460 más 400. Por eso aquí tenemos un 860. Por último, la operación 3 le puedo quitar 20 minutos y entonces si yo tenía disponible para esa operación 420, puedo bajar hasta 400 y mantener los precios duales. Y por la parte alta, pues puedo incrementar todo lo que yo quiera y no hay problema, ¿no? Esta operación tiene un costo cero, por eso es que me permite incrementarla todo lo que yo quiera. Bueno, pues dale todos los minutos que sean, al fin que el minuto no nos cuesta, ¿no? Hay algunas empresas telefónicas que de repente lo aplican así. Ah, ya pagaste un plan fijo, ¿no? Entonces, si vas a gastar poco o mucho, bueno, pues como tú de por sí ya estás pagando, pues habla todo lo que tú quieras, ¿no? Es algo así, es algo similar. Sin embargo, pues hay que generar un mínimo de uso, ¿no? Depende. Bueno, yo les recomiendo que al sistema original le cambien ustedes los valores, ¿sale? Ya sea de forma individual o colectiva, mientras mantengan las restricciones que vimos mayores o iguales a 0, pueden hacer modificaciones y tomar cualquiera de estos valores dentro del sistema original y ver cómo se comporta, ¿sí? Si ustedes van a incrementar minutos de 430 a 440, vamos a suponer que quieren incrementar esos 10 minutos. Ustedes saben que el minuto de operación les está costando un peso, o bueno, les está generando un peso. Entonces, si van a incrementar a 440, pues verían que el resultado, en vez de ser de 1350, se va a incrementar a 1360. Algo similar con la operación 2. Si yo incremento 400 minutos y llego hasta los 860, van a ver que la ganancia va a ser 2 veces esos 400 y van a tener unos 800 de ganancia, ¿sale? Lo mismo si ustedes bajan. Estamos trabajando en 430. Voy a bajar hasta 230. Ok, entonces, si yo bajé 200 minutos y cuesta un peso el minuto, yo sé que mis ganancias van a bajar $200. ¿Sí? Esa es la ventaja aquí. Mientras yo mantengo los precios duales, dentro de estas modificaciones yo puedo ver qué tanto voy a ganar o qué tanto voy a perder por hacer esa modificación con los recursos. Y así ya no puedo, o más bien dicho, y así ya no tomo una decisión a ciegas. Ya tengo idea de cuál va a ser el impacto de mi decisión. Ok, espero que esta información les haya servido. Nos estamos viendo luego. Gracias, cuídense.